Los 20 mejores 10 de la historia del Real Madrid. Juan Luis Figo, Pulisic, Starlight, Mesut Özil, a Robinho, bueno, a James Rodríguez. La cuna del madridismo. Con Oliver Samper. Los 20 mejores 10 de la historia del Real Madrid. He hecho un ranking. ¿Para qué sirve un ranking? Un ranking no sirve absolutamente para nada, pero digo, bueno, vamos a hacer un ranking con los mejores 10 después de tener ahora el nuevo 10 relevado por Luka Modric. Tenemos a Kylian Mbappé como el nuevo 10. Es una cosa que he hecho yo personal y es mi opinión. No significa que tenga razón en cómo los pongo o cuál es mejor, cuál es peor, simplemente es mi opinión, ¿vale? Aquí estamos para debatirlo, ¿no? Es totalmente respetable cualquier opinión de si este está bien, este está mal, así que me gustaría saber en los comentarios cuáles son vuestros mejores 10 del Real Madrid y cuál es el mejor, cuál es el peor. Hay un poco más algunos que han vestido la camiseta del Real Madrid con el número 10, no los he metido porque, bueno, apenas han transcurrido a lo mejor algunos meses y tal. Por ejemplo, para que algunos lo sepan, yo no lo sabía la verdad, jugadores como Fernando Hierro vistieron alguna vez la camiseta número 10, pero fue algo un poco pasajero, ¿no? Ya sabéis que Fernando Hierro luego estuvo con el número 6, que era medio centro, y al final acabó siendo el 4, leyenda del Real Madrid, con el número 4. Hay otro jugador, por ejemplo, Copa, que es un jugador que de la época de Di Stéfano, de Gento. La verdad es que este jugador también portó el número 10, pero fue algo un poco también pasajero, así que tampoco lo he llegado a poner. Así que de estos nos quedan 20, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el ranking para mí. Lo único que lo he valorado de dos maneras, o sea, lo he mezclado 50-50 de la manera en que talento del jugador, ¿vale? Con lo que haya hecho con el Real Madrid. Algunos, por ejemplo, tienen mucho talento, pero a lo mejor no han hecho mucho en el Real Madrid, pero los he puesto arriba por su talento, no por lo que haya hecho en el Real Madrid, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, Ricardo Kaká, ¿no? Kaká es un pedazo de jugador, una leyenda del Milán, pero es verdad que en el Real Madrid, pues en su trayectoria no estuvo a la altura y bueno, pues por ejemplo, Kaká, que ponía el 8, pues a lo mejor en el ranking de 8 del Real Madrid, pues si lo pones como ser una leyenda del fútbol, pues a lo mejor los pones entre el top, el más, ¿no? Si es a nivel de que es un jugador que en el Real, de la trayectoria que haya tenido el Real Madrid, pues claro, será un jugador bajito, ¿no? Porque no ha hecho mucho, ¿no? Pero bueno, como aquí se puede enfadar uno de, imagínate que pongo a Kaká el penúltimo de los 8 leyendas, pues a lo mejor me van a decir la gente, pero ¿cómo pones a Kaká en el penúltimo si Kaká era una estrella? Pues por eso lo he intentado hacer un poco 50-50, ¿vale? Sobre todo por la calidad del jugador. Así que vamos allá con los 20. Voy a empezar de menor a mayor y vamos a ver quién es el número 20. Aquí está. Vamos a ver, el primero es Alberto Bernardo. Bueno, Alberto Bernardo es un canterano que estuvo solo una temporada en el Real Madrid y bueno, pues tampoco es que tuvo mucha trayectoria. Bueno, es una temporada, sí es verdad que en el Castilla sí jugó mucho más. Creo que también fue, no sé si fue de las finales de la Copa del Rey. Bueno, de esto no lo sé, no tengo datos. Pero bueno, Alberto Bernardo, todo mi respeto, que lució la 10 del Real Madrid y esto merece todo mi respeto, así que está en el puesto número 20. Vamos con el puesto número 19, García Navajas. Ojo, García Navajas, todos mis respetos. Quien no sepa quién es García Navajas, yo tampoco sabía quién era García Navajas, pero bueno, como este es el ranking respetable, hay que investigarlo todo. Y bueno, chicos, al final estamos hablando de épocas que algunos pues ni habíamos nacido, ¿no? Es normal. Y García Navajas estuvo entre el 80 y el 82 y bueno, era cordobés y defendió la camiseta del Real Madrid con el número 10, así que todos mis respetos a García Navajas con este puesto número 19, así que nada, chicos, García Navajas 19 en el top 10 de los mejores 10 del Real Madrid. Vamos con el top número 18,
Y tenemos a, este sí nos suena mucho más, Wesley Sneijder. Bueno, sabemos que Sneijder fue un buen jugador, está claro de que en la selección holandesa pues ha sido también una leyenda, pero sí es verdad que en el Real Madrid tuvo algunos altibajos y sí es verdad que no llegó a destacar, ¿no? Creo que la segunda temporada fue cuando lució el número 10 y aquí realmente tampoco marcó las diferencias en lo que tiene que ser un número 10 en el Real Madrid. Entonces, pues nada, lo tengo aquí bajito y nada, chicos, si creéis que debería estar en mucho más alto, pues me lo decís. Así que número 18 para Wesley Sneijder, vamos con el número 17. Atención, tenemos bueno chicos, pues tenemos aquí a Sandro, bueno, un jugador que era de la década de los 90, del 94-95, también estuvo una temporada, destacó un poquito más también, pero bueno, fue de la mano de Jorge Valdano en los banquillos y nada, también lució la camiseta número 10, así que todos mis respetos para Sandro de la década de los 90, así que vamos ya con el puesto número 16, vamos a ver, atención a quién tenemos en el 16. Bueno, a James Rodríguez, aquí, bueno, seguramente que hay puede haber críticas y puede haber muchas diferencias, sobre todo en la comunidad colombiana, a lo mejor no me lo va a perdonar poner el número 16 a James Rodríguez. Creo que James Rodríguez tiene muchísima calidad, pero sí es verdad que en el Real Madrid no demostró ese rendimiento, esa calidad. Sí es verdad que empezó bien, pero fue de más a menos y al final pues los últimos 2 años pues no fue nada bien y sobre todo con Zidane no pareció ser el jugador que quería. Después también se fue al Bayern de Múnich y tampoco cuajó, ¿no? Entonces lo he puesto en el número 16 y de verdad, chicos, esto es una opinión personal, pero no tiene por qué, yo no tengo por qué tener razón, ¿vale? Así que si creéis que James Rodríguez debería estar en otro puesto, decírmelo y nada, es totalmente respetable. Así que todos mis respetos a James Rodríguez, que vistió el número 10. Para mí ha sido un jugador con mucha calidad, pero bueno, yo lo he puesto en el número 16. Vamos con el número 15. Atención, el número 15 es para Ricardo Gallego. Ojo porque a Gallego un poco más mayores sí saben quién es, de la década de los 80 y estuvo 9 años con el Real Madrid y ganó 4 ligas destacadas y también ganó la Copa de Europa. No, la Copa de Europa no, perdón. Es 4 ligas, 2 copas de España y 2 supercopas. Y 2 copas de la UEFA, o sea que Ricardo Gallego ha sido top de los 10 en la década de los 80, fue muy destacable, así que todos mis respetos para Gallego, que se ha ganado ese puesto personal, esta ranking chorrada que he hecho yo, pero Ricardo Gallego lo he puesto en el número 15. Vamos con el número 14, atención. Héctor Rial. Bueno, Héctor Rial es un jugador de época, es un jugador argentino, hispano-argentino, de la época de Puskás y Stéfano, y sí es verdad que es un jugador que destacó mucho. Antes de llevar Puskás la 10, lo llevó Rial, y la verdad es que fue un jugador que destacó mucho, sobre todo en las 3 Copas de Europa que ganó Héctor Rial. Entonces, bueno, es un jugador que merece estar en este ranking histórico del Real Madrid, para mí, en los top más arriba, con el número 10. Así que todos mis respetos a Héctor Rial. Y nada, chicos, vamos con el número 13. Atención, el número 13, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos a Luis Milla padre, ¿sabéis? Luis Milla hijo, jugador del Getafe. Y bueno, Luis Milla creo que es leyenda del Real Madrid también. Es verdad que tuvo una gran etapa, estuvo 7 años en el Real Madrid. Y bueno, es verdad que Luis Milla era culé, era jugador del Barça, pero luego fichó en el Real Madrid y ya te digo que destacó muchísimo, fue donde más destacó y además lució el número 10 y era un jugador con mucha clase y mucho nivel, mucho más que su hijo, por supuesto, ¿no? Luis Milla padre fue un jugador que le encantó mucho a los madridistas y es verdad que con ese pasado culé le costó un poquito más, ¿no? La gente pues fue un jugador que al principio
le silbaron, pero no es fácil, ¿no? No es fácil que vengas pues del Barça y hacer pues lo que hizo en 7 años Luis Milla. Así que por todo la número 10 y todos mis respetos para este pedazo de jugador, este pedazo de crack, Luis Milla. Así que nada, chicos, vamos con el número 12. Esto ya se está poniendo calentito. Y en el número 12 he puesto a Robinho. Y bueno, sinceramente, chicos, he puesto a Robinho en el número 12, pero no sé sinceramente dónde ponerlo. Porque Robinho tenía talento, era un jugador con mucha clase, el Real Madrid lo puso todos los focos, pero sí es verdad que luego no destacó nada, y luego también estuvo en el Milán y bueno, tuvo muchos problemas también, los típicos problemas brasileños, que al final pues se quedó ahí en nada, y nada, lució el 10, pero bueno, sinceramente creo que Robinho podría estar más abajo aún. Lo he puesto en el 12, pero me gustaría que alguien me dijera dónde pondría del 1 al 20, dónde pondría a Robinho en los número 10 del Real Madrid, porque yo sinceramente no sabía dónde ponerlo. Así que lo he puesto en el número 12, pero no, tampoco sabía muy bien qué hacer con él. Bueno, vamos con el número 11, atención porque aquí ya empiezan los top. En el 11 tenemos a Robert Prosinecki. Bueno, Robert Prosinecki ha sido un talento, ha sido muy buen jugador, y bueno, la verdad es que sí es verdad que en el Real Madrid tuvo muchas lesiones, y sí es verdad que no destacó mucho, pero era un jugador con mucho talento. Lució el 10, y bueno, sí es verdad que también podría estar Robert Prosinecki más abajo, pero yo lo he puesto aquí más bien por el talento que tenía. Y nada, chicos, si creéis que tendría que estar más arriba o más abajo, pues dejármelo en los comentarios. Así que a Robert Prosinecki lo he puesto en este lugar, pero bueno, también puede haber aquí muchas opiniones y muchas dudas de dónde ponerlo, porque sí es verdad que en el Real Madrid, con el tema de las lesiones y demás, no destacó lo que tenía que destacar, pero a Prosinecki fue un boom el fichaje de Prosinecki para el Real Madrid. Bueno, vamos con el número 10, aquí ya empieza el top, atención, porque vamos a ver qué tenemos en el número 10. Bueno, tenemos a Las Diarra. Bueno, Las Diarra para mí es el 10, ese 10 que nadie se acuerda, es el jugador que lo hace todo muy bien, que siempre cumple, pero luego nadie se acuerda de él, y ese era Las Diarra, siempre en el medio campo, no tenía fallos, no se complicaba, era un gran jugador. Además, venía para sustituir a Makelele, que eso es muy complicado, y para mí fue muy efectivo, y para mí pues todos mis respetos a Las Diarra, que a mí me encantaba, me parece un futbolista fantástico, y sí es verdad que no tenía esa clase o esa chispa para ser una superestrella, y también es verdad que los jugadores por delante que tienen el Real Madrid son nombres muy destacables, y al final a lo mejor era jugador que hacía grandes partidos, pero siempre se los daban al jugador que más nombre tenía, ¿no? Entonces Las Diarra era un jugador, era como el escondido ahí, pero siempre cumplía. Así que yo por mi parte lo he puesto en el top 10, porque para mí tiene todos mis respetos. Las Diarra para mí ha sido impecable en el Real Madrid. Así que Las Diarra, todos mis respetos. Bueno, vamos con el número 9. Atención, esto ya se está poniendo calentito. Mesut Özil. Bueno, chicos, Mesut Özil ha sido muy buen jugador, ha sido un jugador que ha destacado mucho en la selección alemana, pero sí es verdad que en el Real Madrid bueno, dejó muchas dudas, ¿no? Es un jugador que para lo bueno que era en la selección alemana, en el Real Madrid tuvo que destacar mucho más de lo que destacó, ¿no? Y lo he puesto en lo alto para mí porque me parece que tenía una clase descomunal, tenía un gran talento, y bueno, yo lo he puesto aquí en el top arriba por eso mismo, ¿no? No por lo que destacó en el Real Madrid, porque si fuera por eso no estaría en los top 10 para mí, pero sí lo he puesto ahí pues por lo mismo, por la clase que tenía. Así que nada, todos mis respetos a Mesut Özil. Y nada, chicos, lo dicho, si creéis que Özil debería estar más arriba o más abajo, dejármelo en los comentarios. Así que vamos ya con el número 8. Esto ya se está poniendo, atención. Bueno, Gica Hagi. Bueno, qué decir de Gica Hagi, es historia, leyenda del fútbol rumano, ¿no? Hay un antes y un después en Rumanía con Hagi. Sí es verdad que Hagi es un jugador que venía ya de
de ser una leyenda en el Barça, ¿no? Y sí es verdad que en el Real Madrid tampoco es que no estuvo mucho tiempo y tampoco estuvo tanto para destacar, pero yo lo he puesto en el top arriba porque me parece un jugador, una leyenda, y ha vestido en la 10 del Real Madrid, así que más bien lo he puesto por eso. Así que todos mis respetos para Gika Hagi, y ya te digo que bueno, chicos, si creéis que Hagi debería estar más arriba o más abajo, lo mismo, me lo dejáis en los comentarios. Así que vamos con el número 7, y esto se está poniendo muy emocionante. Atención, bueno, Uli Still Like. Bueno, Uli Still Like, que bueno, en esa época la gente le decía Uli Stieli, que he hablado así pues con peñistas y con gente con más avanzada edad, que en la década de los 70, bueno, nos decía que fue un jugador muy destacable en el Real Madrid, ganó 3 ligas y 2 copas como madridista, pero fue uno de los extranjeros más laureados de aquella época, y la verdad es que la gente me ha hablado tan bien que decían que era de los top 10 del Real Madrid, así que lo he puesto aquí. Y además, buscando en el baúl de los recuerdos madridistas, me he encontrado esto que os voy a enseñar ahora mismo. Uli Still Like, ahí está, para que veáis, chicos. Septiembre de 1977, aquí lo tenéis, por 30 pesetas, el fichaje de Uli Still Like. Vamos ya con algo muy interesante, vamos ya con el número 6, ojo, porque aquí ya empieza la cosa movidita, y es para Clarence Seedorf. Sí señor, Clarence Seedorf. Bueno, ¿qué vamos a decir de Clarence Seedorf? La verdad es que es de los 10, de los ranking 10, el menos 10, porque luego era un jugador que no tenía esa función del 10, y era un jugador rápido, tenía mucha clase. A mí es un jugador que por clase, por técnica, en esa época ha sido increíble. Clarence Seedorf es muy querido, ha sido muy querido en el Real Madrid. Así que nada, chicos, Clarence Seedorf lo dejo en este top grande porque creo que lo merece. Así que todos mis respetos para Clarence Seedorf. Y vamos ya con el número 5. Atención, top 5, se pone la cosa muy, pero que muy interesante. En el top 5 tengo a Luis Figo. Bueno, quizás no es el fichaje más importante del Real Madrid, pero sí es el fichaje más mediático, más no sé cómo decirlo, porque realmente Luis Figo, leyenda y capitán del Barça, por mucho que los culés quieran borrar eso. Y ahí es cuando vino Florentino Pérez y hizo aquella jugarreta a Gaspar y fichó a Luis Figo. Y no es fácil luego implantar un jugador que viene capitán del Barça, y Figo lo hizo a la perfección. Es historia de Portugal, y me parece que Luis Figo está entre los top más grandes del Real Madrid, ya no solo porque es una leyenda, porque por su clase, sino porque también destacó mucho en el Real Madrid con aquellos grandes jugadores, y me parece que Figo tiene que estar ahí en los top de los mejores 10 del Real Madrid, de la historia del Real Madrid. Así que nada, Figo lo tenemos en esa posición, en la posición quinta. Vamos con la posición cuarta, atención. Tenemos a Michael Laudrup. Bueno, señores, aquella época se decía que Michael Laudrup era el mejor asistente de la historia del fútbol. Y fue increíble, ¿no? En la década de los 90 es historia de Dinamarca, y sí es verdad que Laudrup ya venía de ser una leyenda en aquel Dream Team, ¿no?, de Johan Cruyff, pero sí es verdad que Laudrup fue un gran fichaje para el Real Madrid. No destacó ya tanto como tenía que destacar, pero esa clase que tenía y esas asistencias que tenía, la verdad es que a la gente, al madridismo, le deja impresionado. Así que para mí Michael Laudrup lo he metido aquí no por destacar en el Real Madrid, sino por su talento, por el gran talento que tenía. Así que lo he dejado en este top. Bueno, chicos, lo dicho, esto es un ranking personal, y ya os digo que aquí es todo respetable, aquí todo opinión. Cada uno puede decirme en los comentarios cuáles son sus mejores jugadores, sus mejores 10. Para mí son estos, es personal, no tengo por qué tener la razón, simplemente para mí, ¿vale? Así que vamos, chicos, ya esto se ha puesto muy calentito, porque vamos ya en el top 3 de la historia de los 10 mejores, del mejor 10 del Real Madrid, de la historia del Real Madrid. Atención, en el número 3 tenemos a Manuel Velázquez, que lo tenemos aquí, chavales. Aquí tenemos a Velázquez.
Y bueno, chicos, ¿qué decir de Velázquez? Bueno, habrá gente que quizás en los menos conocedores de la historia del Real Madrid no sabían que iba a poner a Velázquez en el top 3, pero ya te digo, hablando con gente de avanzada edad, de gente de peñas y demás, a mí me encanta, soy un apasionado de la historia del Real Madrid. Y la gente que si me tiene que hablar de un 10 me habla de Velázquez, ¿no? La gente siempre ha dicho que la época de Velázquez era un jugador que realmente a la gente le maravillaba un montón y bueno, se convirtió en una insignia en la época del Real Madrid. Ganó la Copa de Europa del 66, ganó 6 ligas, ganó 3 copas con el Real Madrid, o sea, no sé si fue Velázquez el que ganó las 3 copas de Europa, las últimas 3 copas de Europa, o sea, del 65, 66, no, 64, 65 y 66. Perdonad por no estar muy bien informado, pero sí os puedo decir que Velázquez ha sido uno de los insignia para aquel equipo Yeye del Real Madrid. Así que para mí todos mis respetos para Velázquez y lo pongo en el top 3. Ya sabéis, chicos, que es opinión personal. Para mí en el ranking, sin ninguna duda, dejo a Velázquez en el número 3 como el mejor 10 de la historia del Real Madrid. Y ahora vamos con el segundo mejor jugador de la historia del Real Madrid para mí. Ojo, porque aquí me pueden llover los palos, bueno, seguramente, o quizás a lo mejor hay gente que esté conmigo. Bueno, ya sabéis, esto división de opiniones, aquí se discute de fútbol tranquilamente, porque para eso está, ¿no? El ranking, ya sabemos que hacer un ranking es una cosa que es una chorrada, porque aquí es el ranking personal y esto no significa quién va a ser mejor y quién va a ser peor, ¿vale? Pero bueno, chicos, en el número 2, atención, para mí el número 2 es para Luka Modric. Bueno, señores, Luka Modric para mí es el segundo mejor 10 de la historia del Real Madrid. Si podemos hablar de que del jugador reciente, obviamente estamos hablando del jugador con más historia a nivel de títulos de la historia del Real Madrid. Y sí es verdad que seguramente que algunos ya saben por dónde voy, el 10 que nos queda, pero Luka Modric, todos mis respetos para un jugador que bueno, que llegó desconocido prácticamente del Tottenham, y ahí fue Mourinho quien echó el ojo, y también echado porque Luka Modric es clase total. Yo creo que de los últimos años no he visto a un jugador con más técnica y más clase en el Real Madrid en los últimos, yo que sé, porrón de años para mí, por encima de Cristiano Ronaldo, por encima de, bueno, quizás de Zidane, a lo mejor no, pero cuidado, porque Luka Modric ha tenido una técnica absoluta y muchísima clase. Señores, si creéis que Luka Modric debe estar el primero o debe estar más abajo del segundo, me lo decís en los comentarios, ¿vale? Y nada, chicos, con crítica, con respeto, ya sabéis que esto es a nivel personal para mí, pero ya os digo que no tengo por qué que tener razón. Para mí Luka Modric ha sido pues leyenda del Real Madrid. Y bueno, chicos, pues vamos con el primero, el mejor 10 de la historia para mí, para ser la leyenda del Real Madrid. Atención, bueno, los que ya sabéis que bien me queda, pues supongo que lo sabréis. Número 1, atención, es para, sí señor, Ferenc Puskás. Para mí es la mejor zurda de la historia del Real Madrid. Para mí, bueno, y para mí, para muchos, Ferenc Puskás es historia del Real Madrid. ¿Por qué y por qué me baso de que Puskás es el mejor 10 de la historia del Real Madrid? Creo que primero es por la época, ¿vale? Una época muy difícil, complicada. Fijaos que Puskás llegó con 31 años al Real Madrid, y llegó un poco con dudas, porque el jugador estaba a nivel físico, no estaba bien. Llegaba de una sanción también de la UEFA por incumplimiento de esa época. Tenía que haber regresado a Hungría por el tema de la guerra mundial también. Fijaros
la época lo que era, y aún así Puskás llegó al Real Madrid y metió 242 goles en 260 partidos. Es una salvajada lo de este hombre, que las personas de avanzada edad siempre han dicho que Puskás era la estrella, la revelación. Sí es verdad que Alfredo Di Stéfano era lo grande, ¿no? Pero Puskás era la insignia del Real Madrid, era la imagen del Real Madrid, y bueno, se ha convertido en una leyenda de aquellas Copas de Europa con Alfredo Di Stéfano. Y sí es verdad que entre Puskás y Modric no tiene mucho que ver, no hay comparación, porque Puskás era un jugador más directo, más goleador, era más delantero, y Modric es más pues organizador de juego, es más 10, ¿no? Modric es más 10 que Puskás. Pero bueno, si me preguntan quién es el mejor 10 que has visto tú en tu vida en el Real Madrid, pues diré que Luka Modric, obviamente. Para mí es el mejor 10 que he visto yo en mi vida, y he visto desde mi infancia, desde los 6-7 años, pegado en la pantalla de la tele, pues he visto a Laudrup, he visto a Sidor, he visto pues a infinidad de 10 que han pasado por el Real Madrid, y si es verdad que para mí el más talento es Luka Modric, ¿no? Por todo lo que ha hecho en el Real Madrid, creo que es el leyenda, ¿no? Pero bueno, yo creo que por historia merece para mí Ferenc Puskás como el mejor 10 de la historia del Real Madrid. Será mejor, será peor, otro tendrá mejor legado, vale, pero yo lo he puesto así por todo, por la época y por la situación difícil en aquella época. Yo sobre todo valoro mucho eso, ¿no? No es lo mismo jugar en ese barro lleno de, yo qué sé, de hoyos y de montaña que había en esa época en muchos campos de España y de Europa, a lo que hay hoy en día, ¿no? Y luego también la preparación, ¿no? Si un jugador viene en baja forma, como llegó al Real Madrid Puskás, no es lo mismo que cuando llega un jugador en baja forma ahora hoy en día, que lo primero es que en su casa lo tiene todo. O sea, un futbolista en su casa tiene más preparación y más entrenamiento que un medalla de oro de atleta. O sea, es increíble. Un futbolista lo tiene todo en su casa, y en aquella época, o sea, no tenían nada de eso, y no había una preparación, ni fisios, ni para hacer lo que hizo. Además, el juego no era igual que el de ahora, ¿no? Es más táctico, y bueno, sí es verdad que bueno, que yo lo valoro mucho esto, así que para mí, lo dicho, Puskás, todos mis respetos, para mí está en el mejor 10 de la historia del Real Madrid. Así que nada, chicos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya gustado el ranking. Ya sabéis que dejadme en los comentarios para quién vosotros es el mejor 10 de la historia. Si vemos que si me he saltado alguno, me lo decís, ¿de acuerdo? Y nada, chicos, pues esto también es algo, ya sabéis, los rankings es una chorrada, pero bueno, si vemos que funciona, que está guay y os gusta, volveremos a hacer otro ranking de mejores porteros de la historia, y seguiremos pues un poco avanzando un poco, pues nada, aquí con mis revistas y demás seguiremos viendo para encontrar pues a jugadores que han sido leyenda en la historia del Real Madrid. Bueno, chicos, un abrazo grande, espero que os haya gustado, dejadme un like si os ha gustado, y nada, chicos, nos vemos aquí en el siguiente vídeo, y si va todo bien, pues seguiremos haciendo otro ranking de estos chorras que me acabo de inventar. Bueno, no me he inventado el ranking, pero a pesar de lo del tema del 10 Mbappé, pues he querido hacer esto. Así que nada, un abrazo, chicos, salud para todos.